En las primeras décadas del siglo XX, Europa se encontraba en un caos social, político y económico tras la Primera Guerra Mundial. En este contexto, surgieron movimientos radicales, siendo el fascismo uno de los más notorios. Dos hombres, Benito Mussolini y Adolf Hitler, desempeñaron papeles fundamentales en la creación y la expansión del fascismo. Este es un viaje hacia sus influencias, interacciones y el impacto que tuvieron en la historia. Como sabemos, Italia fue la principal cuna del fascismo, una ideología nacionalista y autoritaria que buscaba restaurar el poder y la gloria de la nación. Benito Mussolini, un hombre de origen socialista que se distanció de sus raíces políticas, fundó el movimiento político fascista en 1919. A través de su figura, Italia buscaba respuestas posteriores al caos y la guerra, además de la insatisfacción con la democracia liberal. Mussolini fue el líder carismático que guió a los fascistas en la marcha sobre Roma en 1922, un golpe de Estado que culminó en su ascenso al poder. La influencia de Mussolini en Hitler. Mientras Mussolini consolidaba su poder en Italia, otro hombre, Adolf Hitler, observaba con gran interés desde Alemania. Hitler, un líder del Partido Nacionalsocialista Alemán, compartía muchos de los principios del fascismo italiano, pero con un enfoque más radical y racista. Hitler veía en Mussolini un modelo a seguir. El fascismo italiano no solo le dio un marco para su propia ideología, sino que también una forma de organización política, lo que lo inspiró a luchar por el control total de Alemania. Sin embargo, Hitler adoptó el fascismo a sus propios fines en el nacionalismo extremo y la supremacía social. En 1934, Mussolini y Hitler se encontraron cara a cara. Ambos líderes se admiraban, pero también eran conscientes de sus diferencias. Mussolini no estaba completamente convencido de las ideas racistas de Hitler, pero la alianza entre los dos se fortaleció, sobre todo por el interés común de expandir sus territorios. Mussolini, con su pragmatismo político, veía en Hitler a un aliado poderoso que podría ayudar a consolidar el fascismo en Europa. Hitler, por su parte, admiraba la fuerza del régimen italiano y deseaba aplicar métodos similares en Alemania. Sin embargo, la relación entre ambos no estuvo exenta de tensiones y conflictos, especialmente en cuanto a las ambiciones expansionistas y la política exterior. El fascismo en Alemania y la réplica del modelo italiano. En 1933, Hitler logró consolidar su poder en Alemania, instaurando un régimen totalitario buscando los mismos principios que Mussolini: el control absoluto del Estado, la subordinación de la sociedad y la supremación de cualquier oposición. Sin embargo, Hitler fue mucho más allá que Mussolini en su obsesión con la raza, lo que lo marcó en la diferencia entre el fascismo italiano y el nacionalismo alemán. La propaganda se convirtió en una herramienta esencial en la Alemania de Hitler, donde el Führer fue elevado a la categoría de líder supremo. En Italia, aunque Mussolini también utilizó la propaganda, el culto a la personalidad no llegó a ser radical ni destructivo como en el Tercer Reich. A pesar de estas diferencias, el impacto del fascismo italiano sobre el régimen nazi fue indiscutible. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la alianza entre Italia y Alemania se consolidó, pero la suerte de los dos líderes fue muy diferente. En 1943, tras la caída de Mussolini, Italia se dividió y el régimen fascista colapsó. Mussolini fue capturado y ejecutado por ciudadanos italianos. Mientras tanto, Hitler llevó a Alemania a la rutina. En 1945, tras años de guerra devastadora, Hitler se suicidó en su búnker en Berlín, marcando el fin del Tercer Reich. Como nos informamos al respecto, vamos a hablar un poco más sobre Benito Mussolini, el creador del fascismo, y Hitler, la réplica más importante del fascismo. Benito Mussolini fue el creador de este movimiento político fascista. Además, fue el que transformó los ideales políticos y sociales de gran parte de Europa. Fue un político militar y dictador italiano que jugó un papel central en la historia de Europa durante la primera mitad del siglo XX. Nació el 29 de julio de 1883. Antes de ser conocido como político, trabajaba como maestro y periodista. Sus principios políticos empezaron cuando se unió al Partido Socialista de Italia, PSI. También fue editor de un periódico socialista llamado Avant. Sin embargo, en 1914 fue expulsado del PSI por apoyar a la entrada de Italia a la Primera Guerra Mundial. Después de esto, fundó en 1919 Fasci Italiani di Combattimento, lo que fue un movimiento nacionalista y militarista. Luego fundó lo que fue el Partido Nacional Fascista en 1921.
Su ascenso al poder empezó en 1922, donde organizó la Marcha sobre Roma. Fue una demostración del poder hacia el rey Víctor Manuel III, el cual lo nombró primer ministro. Luego de esto quitó las instituciones democráticas y estableció una dictadura fascista. Su gobierno fue de 1922 a 1943, donde controló medios de comunicación, prohibió los partidos políticos y utilizó la violencia para oprimir la oposición. En 1939 se alió con Adolf Hitler y la Alemania nazi en 1943. Tras la invasión aliada de Italia y el descontento interno, fue destruido y arrestado. En 1945 fue capturado por partisanos italianos mientras intentaba huir a Suiza. Murió ejecutado el 28 de abril de 1945 junto a su amante Clara Petacco. Sus cuerpos fueron colgados en la plaza de Milán. A continuación voy a estar relatando la historia de Adolf Hitler, el cual fue uno de los personajes más importantes del fascismo, ya que en Alemania se llevó a cabo una de las réplicas más impactantes del fascismo. A partir de esta, Hitler creó el partido nazi. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Unau, el cual queda ubicado en Austria. Se mudó a Minsk en mayo de 1913. A él le gustaba pintar, así que sobrevivió pintando durante años hasta que llegó la Primera Guerra Mundial, donde se enlistó en el ejército y recibió muchas medallas por su servicio. En 1918 tuvo un ataque con gas mostaza en Bélgica, causándole una ceguera temporal. Mientras se recuperaba, recibió la noticia del armisticio el 11 de noviembre de 1918. En 1919 se incorporó en la Oficina de Información de la Administración Militar en Baviera, en la cual se reunía información sobre los partidos políticos civiles e importancia, educación política, anticomunista a las tropas. En septiembre de 1919 expresó por primera vez su ideología y en 1920 ayudó a crear el que sería el partido político nazi. En 1921 se convirtió en el líder absoluto del partido nazi. A medida que pasaba el tiempo, más y más personas se vinieron apoyando en su ideología. Cuando se negó a participar en la política durante las elecciones de Weimar, Hitler y los dirigentes del partido nazi intentaron derrocar el gobierno de Baviera en 1923, pero al no lograrlo, el tribunal Minsk juzgó y estuvo preso durante un año. Durante su sentencia aprovechó y escribió su biografía que fue publicada años después, en 1926. En este libro mostró una visión de la historia de la humanidad, explícitamente nacionalista, darwinista, social y antisemia. A continuación, nombraremos algunos hechos claves que hicieron que Hitler se involucrara más en este movimiento político fascista. Número 1. Tras salir de la cárcel en 1929, Hitler comenzó a buscar el poder político a través de los medios legales como las elecciones, en lugar de utilizar medios violentos para derrocar el gobierno. 2. Las técnicas modernas de propaganda que incluían imágenes fuertes y mensajes simples ayudaron a impulsar a este Hitler nacido en Austria, que, de ser un extremista poco conocido, se convirtió en uno de los principales candidatos a las elecciones presidenciales alemanas en 1932. Número 3. Una idea errónea sobre el ascenso al poder de Hitler es que llegó a cargo por votación. En enero de 1933, el presidente Paul von Hindenburg nombró canciller a Hitler, es decir, lo convirtió en jefe del gobierno alemán. El fascismo, tanto en Italia como en Alemania, dejó una marca imborrable en la historia del siglo XX, mientras que Mussolini fue el primero en aplicar el fascismo de manera estructural. Hitler llevó esas ideas a un nivel de barbarie sin precedentes, llevando a cabo la muerte de millones de personas y una guerra mundial. Su influencia mutua y su interacción marcaron el rumbo de la política mundial durante varias décadas, dejando una lección simbólica sobre los peligros del autoritarismo y el extremismo.
Hoy, al mirar atrás, recordamos a aquellas personas que lucharon por detener estos regímenes y nos enfrentamos a la sombra del fascismo, siempre vigilantes para evitar que sus ideas regresen. La historia nos enseña que el precio de la intolerancia y el autoritarismo es demasiado alto.